he pasado a mi domicilio donde estoy recuperándome poco a poco, pero contento, alegre por haber superado la grave enfermedad, por haber sido un superviviente y por, bueno, poder dar testimonio de ello. Perdón. Me gustaría dar testimonio de mis reflexiones y mi experiencia como médico y como paciente ante este tema, y lamentablemente mi caso es bastante típico de las muchas y muchas personas que están sufriendo de esta enfermedad y que requieren atención hospitalaria. Primero decir que la inmensa mayoría de las personas que están sufriendo la infección no van a necesitar ingreso hospitalario. Claramente parece cada vez más claro que las formas asintomáticas o leves son las mayoritarias y lamentablemente probablemente ha sido una de las causas de su difusión masiva. Mucha gente que no sabía que tenía la enfermedad o que ha tenido un diagnóstico de una enfermedad respiratoria leve, porque hasta hace un mes no conocíamos ni la dimensión del problema ni la realidad de las consultas diarias. Yo probablemente me infecté en mi consulta. A principios del mes de marzo atendíamos pacientes con infecciones respiratorias que eran muy comunes en esta época del año y que no podíamos saber que tenían relación. Incluso había un exceso de optimismo respecto a la falta de llegada de casos a España procedentes de Italia o de otros países, ¿no? Cuando probablemente la transmisión comunitaria empezaba a ser ya de forma generalizada. No hay otra manera de explicar la difusión actual masiva en la población española. Y por supuesto los vulnerables han sido los más afectados, esos pacientes en residencias de ancianos que han muerto muchas veces sin el propio diagnóstico, y también los factores de riesgo clásicos, digamos, asociados a las complicaciones de enfermedades en base a la edad, en base a otras infecciones, a otras enfermedades crónicas como hipertensión, problemas cardiovasculares, que lamentablemente están siendo mucho más intensas en ese tipo de pacientes que en el resto, sobre todo la población joven. Parece que es la que más difusora, pero la que menos sufre la enfermedad, sin excluir ningún grupo de edad, dado que formas graves pueden ocurrir en cualquiera. En mi historia, a partir de ese posible contagio a través de la consulta, a inicios de marzo, exactamente el día 8, empecé a sufrir la clínica más inespecífica de una enfermedad viral diseminada, ¿no? Malestar general, febrícula, sensación de abatimiento, de cansancio. No tuve ninguna de las formas que ahora parecen más claras, como es la falta de olfato y de gusto. En su inicio ni siquiera he tenido una tos relevante, no he sido fumador en mi vida y no padezco ninguna enfermedad respiratoria, ¿no? Claramente, aunque en ese momento todavía se buscaba el origen del contacto italiano o el paciente claramente diagnosticado, sospeché que había cogido la infección y, por supuesto, inmediatamente ese mismo lunes no fui a trabajar, dado que evidentemente esas primeras fases donde la carga viral es importante eres cuando eres más contagioso, ¿no? Y los sanitarios estamos en contacto con enfermos, con sanos, con patología de todo tipo, y la primera medida claramente de un sanitario con sospecha de infección es el aislamiento, es decir, la falta de contacto con los pacientes. En aquellos días no estaba nada claro hacer el test, no había test, salvo los pacientes que ingresaban en hospitales. A los sanitarios se nos ha dejado, sobre todo en atención primaria, muy de lado en ese aspecto. Se ha considerado que no era prioritario diagnosticarles, con lo cual las primeras semanas me mantuve en un estado pseudogripal, en un estado diferente, evidentemente me sentía más afectado, pero sin ningún dato de riesgo, ni mi función respiratoria ni nada. El jueves de esa semana, es decir, al quinto día de evolución, en mi centro de salud había disponibles test y mi directora me dijo, vente que te lo hacemos ahora mismo. Ese test que se realizó en aquel momento, en ningún momento apareció su resultado. Ha habido muchos problemas en ese sentido fuera de los hospitales, de las PCRs, que se supiera rápidamente su resultado. Una compañera me auscultó y me detectó ya anomalías en la auscultación en una de las bases pulmonares. Me dirigí a mi hospital más cercano de Villalba a hacer una radiografía y en ese momento no había ninguna alteración comparable con una radiografía antigua mía que había, con lo cual a casa y a seguir. Lamentablemente se ha visto que las complicaciones, si aparecen, suelen aparecer a partir de la segunda semana de evolución de la enfermedad.
Claramente yo a partir del día octavo apareció una fiebre franca que hasta entonces no había dado y claramente una sensación de opresión torácica y de cierta dificultad, sobre todo con los movimientos, que me alarmó especialmente. Es uno de los criterios de indicación de acudir al hospital. Si un paciente en la primera semana evoluciona bien, no aparece ningún signo de alarma respiratorio, pues excelente, ha podido superar la enfermedad sin acudir al hospital y en casa, que son la inmensa mayoría, vuelvo a decir. Pero si aparece claramente dificultad respiratoria, aparición de fiebre franca y claro deterioro general, eso es una indicación de ir al hospital. En el hospital, rápidamente con la gasometría, se vio que tenía ya insuficiencia respiratoria, iniciaron oxigenoterapia, se repitió la prueba de PCR y se confirmó mi positivo al SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y las alteraciones analíticas también eran típicas, junto con las radiológicas, de la infección COVID con riesgo. Quedé ingresado. Los días siguientes fueron los más críticos. Parece que el agravamiento de la infección y de la enfermedad respiratoria asociada, que produce una insuficiencia respiratoria, se produce entre el día 10, 11, 12. Cumplí esos criterios, empeoré, cada vez necesitaba más aporte de oxígeno y en un momento dado era insuficiente las gafas nasales, mis alteraciones del electro eran de riesgo también respecto a los medicamentos que estamos usando, sin evidencia, pero algo hay que hacer, evidentemente, ante una infección tan grave y espero que próximamente aparezcan los ensayos clínicos que avalen un tratamiento claro y coherente respecto a la infección. En ese momento mi insuficiencia respiratoria se agravó, fui valorado en 2 ocasiones por la UCI a punto de entrar. Afortunadamente la medicación se incrementó, la medicación que está disponible ahora en los hospitales con sus limitaciones, pero que tiene una esperanza al paciente grave y evitó que hubiera ingresado en la UCI con ventilación asistida, con sedación completa y con todos los riesgos y complicaciones que lamentablemente. Verte a las puertas de la UCI, ser lúcido para darte cuenta de sus pros y sus contras, es terrible y es absolutamente confuso, ¿no? En esos momentos, ¿no? Cuando te encuentras tan mal, parece que apetece, ¿no? Que te seden y que te intuben y dicen, bueno, pues lo que sea será y dejo de sentir esa sensación y ese sufrimiento. Por el contrario, ¿no? Dices, bueno, si sales, qué alegría, si no, ha sido una sedación probablemente que no te has enterado, ¿no? Pero las puertas de la enfermedad grave, las puertas de la UCI, las puertas de la desconexión, ¿no? A través de la sedación profunda son un abismo, ¿no? Y un agujero negro al cual te asomas sin saber, ¿no? Si hay salida o no hay salida, ¿no? Afortunadamente no lo necesité. Afortunadamente la oxigenoterapia aplicada con máscara con reservorio al máximo, la medicación que se está usando un poco a la desesperada, pero realmente algo está haciendo, evidentemente, me sacó de esa situación en los 3 días siguientes hacia la estabilización y hacia una mejoría progresiva que ha durado cuantos días, evidentemente, hasta que pude salir del hospital sin ningún tipo de oxigenoterapia, enormemente débil, habiendo perdido un montón de kilos, sintiendo una dificultad respiratoria clara, dado que la inflamación neumónica no desaparece de un día para otro, sino que es un proceso lento, pero evidentemente salí de la zona de riesgo, salí de la fiebre persistente, salí de la insuficiencia respiratoria que me permitió empezar a moverme, empezar a asearme, empezar a respirar sin oxígeno, ¿no? En mi capacidad natural y volver lentamente. Al 10.º día del ingreso, afortunadamente, cuando los criterios clínicos, dado que no se hace prueba al alta, sino simplemente criterios clínicos de mejoría, he pasado a mi domicilio donde estoy recuperándome poco a poco. Importante remarcar que a los sanitarios hay que cuidarles, que a los sanitarios que se encargan de toda la atención no son personas extraordinarias, son trabajadores.